El sacrificio de la misa. Dentro del paradigma sacramental del catolicismo romano, la Eucaristía no solo se concibe como un sacramento en el que Cristo está físicamente presente, sino como un verdadero y auténtico sacrificio. Según la dogmática católica plasmada en la teología romana y analizada por Francisco La Cueva, la misa posee un carácter expiatorio. Se enseña que uno de los modos de expiar la pena temporal remanente después del perdón es precisamente por el efecto satisfactorio de la misa. A través de la liturgia administrada por el sacerdocio se efectúa lo que los teólogos católicos intentan explicar como la repetición de un sacrificio de valor infinito, como dice que es la misa, el cual se ofrece tanto por los vivos como por los difuntos. De ahí la práctica de las misas gregorianas. La doctrina de la misa, como un sacrificio propiciatorio y repetitivo, atenta directamente contra la suficiencia, exclusividad y consumación de la obra de Jesucristo en la cruz. Al afirmar que el sacrificio del Calvario debe de ser continuamente representado y repetido en altares terrenales para lograr un efecto satisfactorio que expíe las penas de los creyentes, esta doctrina desvalúa el mérito infinito y definitivo de la sangre de Cristo. Sustituye la obra perfecta del único sumo sacerdote por el ritualismo de un clero humano, negando así la certidumbre de salvación y el perdón total que el Evangelio de la Gracia garantiza a los que creen. A continuación veremos el cuerpo argumentativo y los textos bíblicos expresos que refutan tal enseñanza. La justificación de un sacrificio continuo requiere por necesidad lógica admitir que el sacrificio original tuvo alguna limitación en su aplicación o alcance. Sin embargo, las Escrituras declaran que la expiación realizada por Cristo fue un evento histórico, singular, irrepetible y de eficacia eterna. La obra fue tan perfecta que anuló para siempre la necesidad de mediadores terrenales o sacrificios adicionales. Los textos bíblicos clave que destruyen el dogma del sacrificio repetitivo de la misa son contundentes. Veamos Hebreos 10, 19 al 22. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sumo sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con un corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificando los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. El autor de la carta a los Hebreos expone de manera magistral la transición del antiguo al nuevo pacto. En el antiguo pacto, los sacerdotes ofrecían continuamente sacrificios que jamás podían quitar los pecados. En contraste, Jesucristo se ofreció a sí mismo una sola vez. Al derramar su sangre, rasgó el velo de la separación. Este pasaje anula la necesidad del sacrificio de la misa, porque asegura que el creyente ya tiene libertad o denuedo para entrar al lugar santísimo. El camino ya está abierto. Además, declara que tenemos un gran sumo, o sea, singular, refiriéndose a Cristo, gobernando la casa de Dios, lo que invalida cualquier intento de establecer un sacerdocio humano que pretenda reofrecer su cuerpo. La respuesta que Dios demanda no es repetir el sacrificio en un altar, sino acercarnos a Él en plena certidumbre de fe. Veamos lo que dice ahora Miqueas 7, 18 al 19. ¿Qué Dios como tú que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad? No retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia. Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. ¿Cómo le parece? La doctrina romana apela al efecto satisfactorio de la misa, bajo la premisa de que Dios perdona la culpa, pero retiene un enojo o castigo temporal que nosotros debemos apaciguar o purgar mediante ritos continuos. El profeta Miqueas destruye esta visión mercantilista de la gracia. El Dios de la Biblia perdona de manera absoluta y exclusiva. Él sepulta y echa en lo profundo del mar todos nuestros pecados, porque se deleita, dice la palabra, en misericordia. Si el pecado está en lo profundo del mar, no existe una deuda pendiente que justifique la repetición de un sacrificio apropiado. Veamos ahora un análisis de la suficiencia de Cristo. El propio teólogo católico se enfrenta a un callejón sin salida al tratar de reconciliar la escritura con su liturgia, originando el problema que presenta la repetición de un sacrificio de valor infinito. Si el valor del sacrificio de Cristo en la cruz fue infinito, ¿por qué es necesario repetirlo diariamente en miles de altares alrededor del mundo? Algo que es infinito y perfecto no admite añadiduras ni repeticiones. La doctrina del sacrificio de la misa disminuye profundamente la suficiencia de Cristo porque le dice al creyente que la muerte de Jesús en el Gólgota no bastó para satisfacer completamente la justicia de Dios en su favor. Presenta a un Cristo cuyo sacrificio histórico debe ser actualizado y ofrecido por las manos de sacerdotes humanos para que la gracia siga fluyendo. Esto roba la gloria exclusiva del Salvador, quien desde la cruz exclamó que todo estaba consumado.
y oscurece su posición actual de exaltación. Él está sentado a la diestra del Padre, no siendo sacrificado continuamente. Al centrar la fe en el rito de la misa como medio de apaciguar a Dios por los pecados diarios, el catolicismo desvía los ojos de la iglesia del Cristo vivo y triunfante para anclarlos a un altar de inmolación perpetua. Para concluir, la enseñanza de que la misa es un sacrificio verdadero y propiciatorio con efecto satisfactorio pervierte el mensaje central del Nuevo Testamento. La Biblia enseña que allí donde hay remisión de pecado no hay más ofrenda por el pecado. El sacrificio de Cristo es único, inagotable y completo, haciendo totalmente innecesario e inválido cualquier otro intento humano de ofrecer a Dios un pago por la culpa o por la pena del pecado. Amigo mío, quiero hablarte hoy con muchísimo cariño y comprensión. Sé que asistir a la misa es uno de los actos más sagrados de tu vida. Entiendo que vas ahí con un corazón sincero, muchas veces cargado por el peso de tus faltas de la semana o incluso pagando misas por el alma de algún ser querido que ya falleció, anhelando que ese sacrificio traiga alivio, perdón y paz delante de Dios. Pero hoy quiero compartirte una verdad de la palabra de Dios que tiene el poder de quitar ese inmenso peso de tus hombros. A veces la religión nos enseña que tenemos que seguir ofreciendo sacrificios a Dios para mantenerlo apaciguado, como si el pago que Jesús hizo en la cruz se hubiera agotado o no hubiera sido suficiente para cubrir nuestras deudas completas. Sin embargo, pregúntate esto: si Jesús, el Hijo infinito de Dios, derramó su sangre pura y perfecta por ti, ¿crees que ese pago de amor tuvo alguna falla o se quedó corto? La Biblia nos da una noticia gloriosa en Hebreos 10, 19 al 22. Dios nos dice que hoy mismo tienes libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. El camino ya fue abierto para siempre. Jesús ya rasgó el velo. Su sacrificio fue tan perfecto, tan absoluto y de un valor tan infinito que Dios no te exige que se lo vuelvas a sacrificar cada domingo en un altar para perdonarte. Como dice el profeta Miqueas en el capítulo 7, 18 al 19. Dios es tan rico en misericordia que tomó todos tus pecados y a través de la cruz de Jesús los echó a lo más profundo del mar. Amigo, ya no hay deuda que pagar, ya no se requiere más ofrenda por el pecado. Te invito hoy mismo a levantar tus ojos del altar terrenal y mirar al Cristo vivo y resucitado. Ríndete a Él, rinde tu corazón a Él y confía exclusivamente en el sacrificio que Él ya terminó por ti en el Calvario. Ven a Él hoy en plena certidumbre de fe y experimenta el descanso eterno que solo su obra perfecta te puede regalar. Asiste a una iglesia cristiana donde se predique la verdad de Jesucristo. Entrégale tu vida a Jesús y te darás cuenta que Él perdona de una sola vez y para siempre. Si esta palabra te ha servido a ti y crees que puede ayudarle a un amigo, a un hermano, a un familiar, hazle el favor, comparte esta palabra. Que Dios te bendiga.